El Salvador se está convirtiendo en un cheque de agenda para extranjeros y uno de los destinos más comunes o más populares o más mencionados en internet es la Ruta de las Flores, y hoy nos dirigimos hacia Nahuizalco, que es uno de los destinos que conforman parte de la Ruta de las Flores, y precisamente me he tomado la tarea de visitar y conocer cada uno de estos pueblitos mágicos que tiene El Salvador, que conforman la Ruta de las Flores. Les he dejado en mi canal Concepción de Ataco, que es un destino, un pueblito mágico del Salvador. Les he dejado Huayúa, con este festival mágico gastronómico que se hace cada fin de semana. También les he dejado Apaneca, es un poco más tranquilo que Huayúa, se podría decir, pero tiene una vista impresionante. También les he dejado Salcuatitán, que es un pueblito súper tranquilo donde prevalece y sobresale la gastronomía, que es la yuca. Es deliciosa, el atol de elote, el dulce. A ver, algunos son más populares que otros, sobre todo aquellos donde desde ahí, desde el Parquecito Central, se puede salir a hacer turismo rural, hacia lagunas, cascadas, hacia miradores. Entonces ahí se los he dejado, no pueden perdérselo, vayan a verlo. Oigan, ¿adivinen dónde estoy? Sí, estoy en Nahuizalco. Así que hoy vamos a conocer un poquito más sobre su cultura, vamos a conocer un poquito más sobre el comercio que caracteriza a Nahuizalco. Y si es que no se pueden perder este video hasta el final. ¡Empecemos! A ver, desde San Salvador hasta Nahuizalco hay una distancia de aproximadamente de 2 horas, tomando la ruta que conduce hacia Sonsonate, pasando por Sonsonate. Obviamente esto en carro y a una velocidad moderada. Y fíjense que por lo general a mí me encanta este tipo de viajes, porque por lo general en el camino, en lo que llegas hacia tu destino, puedes ver unos paisajes súper lindos en la carretera. No sé si alcanzan a ver, pero de aquel lado se alcanza a ver el volcán de Izalco. Fíjense que también leí por ahí que actualmente en Nahuizalco viven aproximadamente 55.641 personas, de acuerdo con el informe del Censo Poblacional por Distrito en 2024. Y finalmente llegamos. Fíjense que quiero confesarles que en mi vida, aunque soy salvadoreña, muy poquitas veces creo yo que he visitado este distrito. Miren, lo que veo de diferente al resto de los parques que hemos estado visitando es que el resto de los parques no tienen estas ventas que están alrededor. Por lo general, actualmente se encuentran sin comerciantes o sin comercios a su alrededor, pero lo tradicional antes de un año aproximadamente era que todos estaban así como está que a su alrededor habían comercios como los que les estoy mostrando ahorita. Entonces, ahorita lo que estoy viendo es que hay bastante personal del MOP, es decir, del Ministerio de Obras Públicas. Están sembrando plantitas. Lo que veo es que esta fuente está recién pintada y también hay bastante personal limpiando, barriendo calles, y es casi las 2 de la tarde ahorita. Entonces a esta hora por lo general no hay mucha gente o mucho visitante. Por algo que es muy famoso este lugar es por su mercadito de artesanías nocturno. Y le queremos ordenar. Hola, ¿cuál es su nombre? Roxana. Roxana, ¿cómo se llama este negocio? Huguísimo. Huguísimo. Sí, ¿Y Huguísimo. sus especialidades?
Los jugos, las piñas locas, sí, las piñas locas, como las que están allá. Sí, también vendemos comida, vendemos tacos, hamburguesas, comida rápida. Nosotros le queremos pedir algo. ¿Qué le vamos a pedir? Yo quería saber cuáles son las garnachas. Las garnachas son las tortillas de taco, van fritas y sobre la tortilla le ponemos aguacate, casamiento, la carne, chimol y todo Como eso. una enchilada. Algo así. Mire, ¿y aquí a qué horas empieza el comercio? Porque veo que ahorita sí hay gente, pero más que todo, ¿sabe qué he visto? Que los comercios son los que no todos están abiertos. Sí, lo que pasa es que acá el turismo es más que todo en la noche. Vienen artistas, se presentan. Es turismo nocturno, digamos. Ahí le venden cosas más típicas. Le venden juten al guaste, garrobón al guaste, de todo le venden acá. Pero es más que todo en la noche. ¿Y hasta qué hora llega eso? Hasta las 11 de la noche. Uy, sí llega. ¿Y a qué horas empieza? Como las 6 ya más o menos así. Debe ser por el calor, porque es que miren, nosotros nos hemos venido y no dejamos de sudar y sudar. Sí, es tremendo el calor. Sí, ¿verdad? Por eso es que es de noche, entonces, Sí, más es que de todo. noche, sí. Mire, ¿y qué es eso de la tradición de las velas? Ese el mercado que anteriormente, ya como hace mucho tiempo, era iluminado solo con velas. Pero mire, la gente que viene a comprar es de aquí mismo o ha visto turistas en la noche. Sí, aquí andan los turistas en la noche. Y sí. aquí hay donde quedarse a dormir. Sí, hay un hotel por acá cerca. ¿Le gustaría recomendarle a las personas que nos van a estar viendo algo para que vengan a conocer el mercadito nocturno? Sí, les recomendamos que nos visiten porque nosotros, acá la especialidad de nosotros es la piña loca, los tacos, comida rápida, pero el mercadito le ofrece mucho más cosas que son cosas más típicas, así que los atoles son riquísimos también. ¿Ustedes venden atoles? No le vendemos en los puestos de allá abajo, sí, pero acá todo es bueno, es rico. Va, buenísimo. Por allá nos dijeron que aquí Nahuizalco se caracteriza por la gastronomía, que nos dijeron que es como que su especialidad eran los tamales o los ticucos. Sí, eso, pero más que todo eso lo encuentran en la mañana. El mercadito de noche casi no. No, casi no. Es que es como personas que vienen de los cantones aledaños, entonces esas personas vienen a vender en la mañana. Tayuyos, tamales de yuca, tamales así de carne. Sí, nos dijeron por allá que había una especialidad como de 15 especialidades de ticucos, nos dijeron. Sí, hay de alberja, de frijoles frescos, de frijoles rojos, hay un montón variados. Bueno, Roxana, le agradezco muchísimo. Oye, piñas locas. Bueno, muchas gracias, Roxana. Bueno, gracias. Fíjense que lo que estoy aprendiendo ahorita es que, bueno, lo que nos acaba de decir también Roxana por acá, es que básicamente el turismo acá en Nahuizalco es de noche y es que se sigue esta tradición que nos comentaba ella, que antes, en sus orígenes, el mercado que se hacía acá se iluminaba mucho por las calles con velas, pero actualmente ya no se hace de esa manera, sino que ahora hay iluminación eléctrica, obviamente. Entonces, pero la tradición de tener como que mercadito nocturno continúa, aunque sea ya con iluminación eléctrica. Entonces, lo que sí estoy aprendiendo es eso, que el turismo acá en Nahuizalco es nocturno, porque ella nos estaba comentando que vienen personas a cantar en vivo, estoy sudando. Otra cosa que porque tiene muchísimo sentido que el turismo sea nocturno es precisamente por el clima, ¿verdad? Porque acá estamos nosotros en el departamento Cocotero, en Sonsonate. Su clima es bastante cálido. Aquí se encuentran unas playas en el departamento de Sonsonate. Se encuentran unas playas increíbles, súper lindas. Entonces tiene muchísimo sentido que el turismo sea nocturno por esta razón. He visto que poco a poco, a medida el sol va bajando, como que se empieza a ver un poquito más la presencia de turistas. También algo que he notado es que los comercios a esta hora, y nosotros venimos como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Que a esta hora muchísimos comercios todavía no han abierto. Supongo que es precisamente otra de las razones por las que todo se encuentra bastante solo. Por lo tanto, si usted puede venir un día a hacer turismo nocturno aquí a Nahuizalco, hágalo. Disculpe, ¿usted sabe qué significa cuna náhuatl, ese edificio? Sí, es el idioma que le enseñan a los niños de 7 años para arriba, idioma náhuatl. O sea que todavía se enseña esta lengua. Sí, todavía se está enseñando.
¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia San Juan Bautista. Fíjense que esta iglesia fue construida en el siglo XVIII y se dice que no únicamente es un símbolo de fe, sino que también es un testimonio de la historia y artesanía local. Y fíjense que parte de su historia indica que Nahuizalco formó parte de Izalco durante la época colonial. A ver, pero fue hasta después del año de 1823 cuando este pasó a ser parte oficialmente del departamento de Sonsonate, y hoy día aún se encuentra ubicado en ese departamento de Sonsonate, en el distrito norte de ese departamento. A ver, entonces Nahuizalco es un distrito y cabecera municipal del departamento de Sonsonate Norte. Y su topónimo viene del idioma náhuatl, que significa 4 izalcos, o también significa 4 lugares de obsidianas. Hay teorías que aseguran que los 4 izalcos se debe a que fueron 4 familias que provenían de Izalco las que vinieron a Nahuizalco y fundaron Nahuizalco. Y es que Izalco es el pueblo vecino. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí como Nahuizalco, ¿verdad? Estamos exponiendo nuestras artesanías para que también nos visiten, ¿verdad? Tenemos artesanías en fibras naturales, todo lo que nos caracteriza a nuestro pueblo, náhuatl pipil, donde están muchas artesanías, ¿verdad? Con sus nombres originarios náhuatl, como por ejemplo el petate, ¿verdad? Que su origen es aquí en nuestras comunidades, nuestro pueblo y todo, que es un nombre náhuatl, es petate, igual como lo que es un soplador, ¿verdad? No se le dice abanico, sino es un soplador, esa es su palabra náhuatl, ¿verdad? Original. Están los yaguales, que es también su nombre náhuatl, los yaguales, ¿verdad? Que se utilizan para los jarrones, para los guacalitos, que el guacal de morro, guacal, ¿verdad? Esa es su palabra náhuatl también, ¿verdad? Entonces están todo lo que son las pailas de petate o tule. Estas sirven para poner. Son para la olla poner, caliente. sí, para cosas heladas o calientes, o también para poner pupusas, poner tortillas, ¿verdad? Son unas pailitas, sí, son del tule. El tule es el nombre náhuatl, tule, ese es el nombre de la fibra natural. De aquí sacamos lo que es el petate. Además de las artesanías en fibras, están aquí también, mire, lo que son los jueguitos de sala en mimbre. Y ese es un material natural. La fibra natural se trabaja bastante la madera también, en los talleres, lo que son carpinterías, pero Nahuizalco es más por sus artesanías en fibras naturales y maderas también, ¿verdad? También, además de esto, tenemos lo que son nuestros platitos típicos, ¿verdad? Nahuizalco se identifican también como los platos típicos, como los tamales. Hay 15 clases de tamales que aquí los puede venir a degustar en lo que es el mercado. Ahí van a encontrar diferentes clases de tamal. Los ticucos son lo que le llaman tamales, los ticucos de frijoles blancos, de pollo, de res. El tayuyo es otra clase de tamal, pero el tayuyo es su nombre náhuatl y lleva frijoles. Pero lo que es el tayuyo, hay unos que se hacen de salita o de azúcar, pero aquí se acostumbra más el de azúcar. Se va trabajando como en capas. Ese solamente es el tayuyito. Usted lo puede acompañar con un cafecito, con una su lechita, con lo que usted quiera, algo calientito o helado. Fíjense que lo que veo es que ahorita ya se activó bastante, como que esta hora nocturna, acá, de este lado, hasta mesitas sacaron ya para que puedan llegar los niños a jugar. Y fíjense que también la parte del mercadito ya está bastante habilitada, ya están un montón de comerciantes, hay personas vendiendo sorbetes, hay personas vendiendo frutas, y a la hora que venimos no había nada, y es que el sol también estaba súper fuerte, pero ahorita vamos a ir a ver el mercadito para ver qué es lo que encontramos y qué tal el ambiente, pero el ambiente se empieza a sentir súper lindo y obviamente la vibra se siente diferente porque vean, ya las luces empezaron a encender y es otro parquecito. No es nada parecido al parquecito que nosotros vimos cuando recién llegamos.
Fíjense que nos encontramos con un local que vende una nevada loca y me llamó la atención porque la preparación o todo el conjunto de cositas que le ponen a esa nevada loca es bien curiosa y este es el primer lugar en el que encuentro eso, entonces nos llamó la atención y por eso vamos a comprar una. Así es que vamos a ver cómo nos la preparan. Somos Crazy Snow, de hecho estamos como en TikTok como Crazy Snow y el concepto de nosotros son las nevadas. Le tenemos de diferentes precios, el vaso pequeño de $1.50 y el vaso grande le cuesta $2. La diferencia es prácticamente que la pequeña le ponemos 3 bolitas de nevada y la de $2 le ponemos 4 bolitas y 2 frutas, ya colocarle lo que es el chamoy, chile si gusta, tajín y el alguaste. Si hay algo que no le guste o no quiera, pues ahí ustedes nos dicen. La nevada puede elegir sabores diferentes si usted gusta. De tamarindo, tenemos arrayán, mango, fresa, mamey con piña, sandía, maracuyá. Ese nosotros lo fabricamos, hacemos todo el proceso y lo traemos para acá. Aquí pueden elegir los toppings. En el caso pues le podemos poner elotitos o palitos y los taqueritos que siempre se los ponemos al final. Este es el chamoy nuevamente, un poco más de chile, le volvemos a poner el tajín, ponemos los taqueritos. Como toque final y decoración final ya tenemos lista la nevada loca para degustar. Nos pueden encontrar en TikTok como Crazy Snow 11. Estamos pues ubicados en el Parque Central de Nahuizalco, ¿verdad? Y les hacemos una atenta invitación a que puedan venir a disfrutar en esta vacación. Todos los días estamos también de lunes a domingo. Estamos abiertos, solo el día martes es el día que descansamos, ¿verdad? Y ahí pueden venir a disfrutar, ya sea de todo lo que se ofrece acá y especialmente pues de las nevadas locas, que no se van a arrepentir. Pedimos 4 bolas, pero nos estaban diciendo que podíamos agregarle otros toppings aparte del taqui. Nosotros elegimos arrayán, elegimos mamey, 2 bolas de sandía. Algo que me gusta también es ver que tienen ideas nuevas también. Esta es una versión dulce de una nevada loca. En el caso, pues esta la preparamos con nevada de coco y nevada de café. Esta le lleva 2 jaleas. Le pusimos jalea de chocolate y caramelo. Lo podemos acompañar con maní, tenemos pixie, le ponemos chocobito. Este dulce no lo hemos probado, pero ya lo vamos a probar. Y el salado, déjeme decirle que la retroalimentación nos encantó. Aquí lo esperamos y ha sido un gusto pues atenderles y darles a conocer un poco de lo que estamos haciendo y de lo que estamos trabajando. Ay, muy bien, buenísimo, le agradezco mucho. Algo tan parecido pero al mismo tiempo diferente. El que sea dulce le cambia completamente como la idea, eso ya parece un postre. Esta es una bolita de chocolate que le ponen. ¿Qué pasa? Pensando que si no hubiera sido por la señora del parque no nos hubiéramos dado cuenta que esto estaba aquí. Es cierto. Encontramos oro. No, a mí la que, o sea, se ganó mi corazón fue la salada. Es que estaba deliciosa, la salada estaba riquísima. El café me encanta, así que no veo por qué no vaya a estar bueno. El café, no. ¿Sabes si el La nieve de café, me podría comer un vaso lleno solo de esto, solo de nieve de café. Está delicioso, es que es como café granizado, ¿verdad? Es como café granizado. De acuerdo a lo que él nos contó, ustedes ya escucharon, es una idea completamente que nació en la mesa de su hogar, hablando con su esposa, bajo los antojos de su esposa. Ahí nació. Si alguien más quiere probar a qué sabe esto, que sabe delicioso, vengan a Nahuizalco y busquen, dijo que se llamaba Crazy Snow. Crazy Snow o nevadas locas. Si te hacemos un poquito por acá. Qué buenos son. Se lleva mi sello de gordo. Aquí veo joyería, allá veo artesanías, a ver qué más veo, más artesanía.
A ver, ahí están vendiendo atol de elote, supongo yo. Y aquí está la parte del mercadito de verduras, fruta, verdura, ropa, artesanía, artículos, no sé, cosas de consumo, etcétera. Aparte de eso es turístico y es, o sea, lo amenizan, pues como acabamos de ver. Mira que venden alguaste, mira. Sí. Yo creo que, ay, mira, tamalitos de elote. Madrecita, disculpe, ¿cuánto vale esto? $1. ¿Cuántos trae? 3. ¿Son dulces o salados? Son dulces. Voy a querer una bolsita de estos. ¿Y esto qué es? Atol de elote. Un atolito, por favor. ¿Ese qué precio tiene? 2 bolsitas por $1. Ah, vaya. Sí, $1. $2, bro. Gracias. Y aquí hay pancito. ¿Cuánto vale la verdura? Mire, la verdurita vale $2. Ajá. Bolsita. Sí. ¿Y qué lleva? Va surtidita. Un poquito de cada cosa. Va, prepáreme uno, pues. Vamos a ver qué lleva. Y eso, pero no me le vaya a poner de eso. Ya ves que le diga que no se lo. Ah, vaya. No, de eso no. Y lleva alguna salsa o algo así. Limoncito. Ah, limoncito, ok, vaya. ¿A qué hora cierra el mercado aquí? Ay, llega hasta las 10 de la noche. 10 de la noche. Ya llega noche, ¿verdad? Sí. Y todos los días se pone así, o solo los fines de semana. Todos los días a esa hora llega. Fíjese que eso le gustan a mi mamá. Son ocres eso. ¿no? Aquí tiene, madrecita. Muchas gracias. Miren mi verdurita. De noche hay ambiente, la gente lo hace todo definitivamente, porque estoy segura que si no viniera gente, este ambiente no sería posible. Entonces aquí hay tamales. Aquí hay más tamales y aquí hay curtidos y salsas. A ver, este es el mercadito nocturno de Nahuizalco. Lo conocimos, de noche es muchísimo más agradable que por la tarde. Primero porque por la tarde no hay mucha gente y el sol es increíblemente intenso. Me encanta también cómo se ha iluminado la iglesia. Los invitamos a que vengan a Huizalco en estas vacaciones agostinas, ¿verdad? Buenísimo. Aquí va a encontrar comida barata, típicos, atolitos, pupusas y lo mejor que música en vivo, show. ¿Usted canta aquí? Sí, yo canto. Yo canto grupero, cumbias, en inglés, baladas, también Selena. ¿Y desde qué horas a qué horas está usted aquí? Pues aquí yo vine, como tenemos turno, cada quien nos vamos turnando. Yo empecé como a las 5, como 10 a las 6. 6 y termina como a qué horas? Como 6:20. Y voy a seguir el segundo todavía. Bueno, hay que dar la invitación de Saida. Ajá, para que vengan a verme, ¿verdad? Buenísimo. Y disfruten también de todo lo que Nahuizalco le ofrece. Bueno, ahí tienen ya la invitación de una de las artistas que cantan en vivo aquí en Nahuizalco. Estas son personas también que están en vivo. Este es el centro donde se colocan, allá tienen todo el equipo, vean. Buenísimo se pone esto acá, vean. Para la gente del extranjero, para la gente nacional, hacerles una atenta y cordial invitación para que vengan a visitar Nahuizalco. Nahuizalco es tierra de turismo, de tradiciones. Aparte de eso, Nahuizalco es una tierra, un pueblo donde se comercializa comidas típicas en diferentes sabores y diferentes precios. Y qué bueno porque viene gente del extranjero y queda bien agradecida con este lugar. Este es un lugar muy bendecido. Nosotros como solistas, yo imito voces también. A Marco Antonio Solís, a Camilo Sesto, Terrícolas, Iracundos, José José. Sí, ese es mi sonido. Y ya vaya, después de él me toca interpretar mi música. La gente ya me conoce
y yo imito voces, lo hago con mucha humildad y con mucho respeto a las demás personas también. Y me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho conmigo. Aparte de eso, agradecido con ustedes también por visitar Nahuizalco. Ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Primero Dios. Que se vengan a divertir con la familia, porque aquí es un lugar para recreación. Es un ambiente fresco, es un clima muy agradable, es sabroso. Y aparte de ello, Nahuizalco es el único pueblo que tiene mercadito nocturno hasta las 11, 11 y media de la noche. Correcto. Ese es el atrayente, ¿no? Yo soy la voz romántica de Nahuizalco. De 6 de la tarde a veces hasta las 10 y media, 11 de la noche. La ventaja de aquí que hay yuca frita, hay pupusas, hay atoles de diferentes sabores de atoles. Aquí en el mercado encuentra de todo de noche y quiere comprar verduras. Allá hay verduras hasta ahora, hasta las 10 de la noche hay verdura. Puede comprar carne, puede comprar lo que sea. Aquí en Nahuizalco se encuentra queso, crema, de todo un poco. Algo muy especial que tiene Nahuizalco, fíjense, le voy a decir, es que Nahuizalco se caracteriza por tener comidas típicas como tayuyos, ticucos, tamalitos de chipilín, o sea, esas comidas así que no son muy comunes en las ciudades grandes. Pero cuando uno viene a Nahuizalco y viene a ver la diversidad de productos que se elaboran aquí. Y económicos. Y económicos, porque aquí con $1 yo me como dos coras de frijoles, quesito y compro tortillita y ya me vengo para acá a sentarme y nadie me molesta. Sí, correcto. Bueno, le agradezco muchísimo. Yo creo que es su turno ahorita. Ya sabe. Buenísimo. Buenas noches. Okay. Gracias. Bueno, gracias a usted. Ya escucharon por acá, esa es la voz de otro artista acá. Ahorita lo que podemos ver es a Michael Jackson mostrándonos sus pasos de baile. A ver, no nos podíamos quedar sin hacer la toma de esta iglesia de noche, porque miren qué linda se mira. Siempre salen todos amistosos. Hola, mi mocho. Me encantan. Salió bien meloso, miren. Meloso. Hola, mona. ¿Qué pasó, guapo? Y bueno, amigos, si les gustaría conocer un poquito más sobre cómo son los otros destinos de la Ruta de las Flores, vayan a mi canal, ahí les he dejado los otros destinos que conforman la Ruta de las Flores: Concepción de Ataco, Huayúa, Apaneca, Salcoatitán y más. Vayan a verlos. Por ahora esto ha sido todo. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse y si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Bye.